Hay algo dentro de ti que nunca dejó de esperar. No espera algo concreto, no espera un evento específico, espera algo mucho más profundo y mucho más antiguo. Espera ser visto, espera ser comprendido, espera que alguien finalmente diga, sé que estás ahí, sé que estás sufriendo, y estoy aquí. Esa parte no es tu mente adulta, no es la persona que va al trabajo cada mañana, que gestiona las responsabilidades, que sonríe en las fotos. Esa parte es algo mucho más frágil y mucho más verdadero. Es el niño que fuiste, con todas sus heridas no sanadas, con todas sus necesidades no satisfechas, con toda su confusión no resuelta. Y Carl Jung, uno de los más grandes exploradores de la psique humana que la historia haya conocido, había comprendido algo que todavía hoy muy pocas personas tienen el coraje de aceptar: que ese niño no se quedó en el pasado, sigue aquí, y está dirigiendo tu vida mucho más de lo que puedes imaginar. Antes de continuar, quiero pedirte algo que viene de lo más profundo. Piensa en un momento de tu vida adulta en que reaccionaste de manera desproporcionada a algo aparentemente pequeño. Un momento en que la rabia, la tristeza, el miedo o la necesidad de aprobación eran mucho más grandes de lo que la situación requería. No escribas en los comentarios qué pasó. Escribe solo una palabra que describa cómo te sentías en ese momento. Solo esa palabra, la más honesta. Porque esa palabra no habla de lo que ocurrió fuera de ti. Habla del niño que todavía está dentro de ti, y que ha esperado demasiado tiempo para ser escuchado. Lo que Jung descubrió sobre el niño interior es una de esas verdades que lo cambian todo. No cambian solo la manera en que entiendes tu pasado, cambian la manera en que vives tu presente, cambian las relaciones que construyes, las elecciones que haces, la manera en que te tratas cada día. Y sobre todo cambian esa sensación persistente, esa que muchos cargan durante años sin poder nombrarla. Esa sensación de que algo dentro de ti nunca ha estado del todo bien. De que hay una grieta escondida en algún lugar que ningún logro externo logra reparar de verdad. Jung no fue el primero en hablar de infancia en la psicología, pero fue de los primeros en comprender algo fundamental que la psicología tradicional tardaba en aceptar. Las heridas de la infancia no son simplemente eventos del pasado que podemos analizar intelectualmente y luego dejar de lado. Son estructuras vivas que se instalan en la psique, que crecen con nosotros, que se adaptan y se transforman a lo largo de los años, pero que no desaparecen, se esconden, se disfrazan, se convierten en nuestros patrones de comportamiento, en nuestras reacciones automáticas, en nuestras maneras de amar y de alejarnos del amor, en nuestras maneras de buscar aprobación o de huir de la intimidad. Se convierten, en definitiva, en la estructura invisible que sostiene toda nuestra vida adulta sin que nos demos cuenta. El niño interior, en el lenguaje de la psicología junguiana, no es una metáfora romántica. No es una manera poética de hablar de los recuerdos de infancia. Es una realidad psíquica precisa. Es la parte de nuestra personalidad que se formó en las experiencias más tempranas de nuestra vida, cuando éramos completamente dependientes de los demás, cuando todavía no habíamos desarrollado las capacidades cognitivas y emocionales para elaborar lo que nos ocurría, cuando nuestras heridas no podían ser ni nombradas ni curadas porque éramos simplemente demasiado pequeños para hacerlo. Todo lo que esa parte vivió, todo lo que absorbió, todo lo que aprendió sobre la seguridad y el peligro, sobre el amor y el abandono, sobre el valor y la inadecuación, sigue ahí, activo, pulsante, listo para responder cada vez que la vida actual despierta esos esquemas antiguos. Jung hablaba de esto en términos de complejos. Un complejo es un núcleo de experiencias emocionalmente cargadas que se forma alrededor de un tema central y que opera en el inconsciente de manera casi autónoma. El complejo del niño herido es uno de los más poderosos que podemos llevar en nosotros. Es una red de memorias, emociones, creencias y expectativas que se formó en las primeras relaciones de nuestra vida, principalmente con nuestros padres o con quien se encargó de cuidarnos. Y cada vez que una situación de la vida adulta resuena con esa red, el complejo se activa.
no con la lógica del adulto, con la lógica del niño, con el miedo del niño, con la necesidad del niño, con la desesperación del niño. Por eso a veces reaccionamos de maneras que no podemos explicarnos ni a nosotros mismos. Por eso a veces una crítica aparentemente inocente de un compañero de trabajo nos hace sentir como si el mundo se estuviera derrumbando. Por eso a veces el silencio de una pareja nos lanza a un abismo de ansiedad que no es proporcional a la situación real. Por eso a veces el éxito de alguien más nos genera una vergüenza que no tiene ninguna lógica adulta. En todos estos casos no es el adulto quien está reaccionando, es el niño. El niño que aprendió, hace mucho tiempo, que el silencio de los adultos significaba peligro, que la crítica de los adultos significaba no ser suficiente, que el éxito de los demás significaba la propia inadecuación. Estas no son reacciones irracionales, son reacciones perfectamente lógicas para el niño que las desarrolló. El problema es que las seguimos usando cuando ya somos adultos, y las circunstancias son completamente diferentes. Quiero detenerme aquí para decirte algo importante. Lo que estás explorando en este video no es sencillo de escuchar. Hablar del niño interior significa necesariamente acercarse a partes de uno mismo que han sido mantenidas en la sombra, a dolores que no se tuvo el permiso de sentir, a necesidades que no se tuvo el permiso de expresar. Requiere valentía. Y si has llegado hasta aquí, tienes esa valentía. Este canal existe porque creemos que la sabiduría de Jung tiene el poder de transformar realmente las vidas, no en la superficie, no a través de técnicas rápidas, sino en lo profundo, en ese lugar donde se encuentran las raíces de todo lo que somos. Si sientes que este contenido tiene valor para ti, haz una cosa ahora mismo. Deja un me gusta a este video y compártelo con alguien que creas que lo necesita. Quizás hay alguien en tu vida que carga estas heridas en silencio y no sabe por dónde empezar. Estas palabras podrían marcar la diferencia para esa persona. Si quieres ser parte de esta comunidad de manera más profunda, considera hacerte miembro del canal, donde compartimos contenidos exclusivos para quienes quieren profundizar en la psicología junguiana. Y si este trabajo te ha tocado de manera especial, si sientes que lo que compartimos aquí tiene un valor real en tu vida, considera apoyar el canal a través del Super Chat. No es una obligación. Es simplemente una manera de decir, este contenido es importante para mí y quiero que siga existiendo. Cada contribución, pequeña o grande, permite que esta voz continúe llegando a quien la necesita. Gracias desde lo más profundo del corazón. Volvamos al niño interior y a algo que Jung había comprendido con una claridad que todavía hoy nos deja sin palabras. La herida primaria. Todo ser humano, sin excepción, lleva en sí una herida primaria. No porque sus padres fueran monstruos. No porque su infancia fuera necesariamente traumática en el sentido clínico del término, sino porque ser humano significa haber nacido vulnerable, dependiente, necesitado de cuidados que ningún padre o madre, por más amoroso y capaz que sea, puede proporcionar de manera perfecta y completa. No existe el padre ideal. Existen padres reales, con sus historias, sus heridas, sus límites, sus partes oscuras y sus partes luminosas. Y cada niño, en el contacto con estas imperfecciones inevitables, desarrolla heridas, creencias sobre sí mismo y sobre el mundo. Maneras de adaptarse a una realidad que a veces fue demasiado grande, demasiado impredecible, demasiado difícil de gestionar para un ser tan pequeño y tan dependiente. Las heridas primarias se presentan de formas diferentes. Hay niños que aprendieron que el amor es condicional, que deben ganarse el derecho de ser amados a través del rendimiento, el comportamiento correcto, el ser suficientemente buenos, suficientemente obedientes, suficientemente de todo. Estos niños se convierten en adultos que se empujan sin descanso, que no pueden detenerse nunca, que incluso cuando logran lo que se habían propuesto, no pueden sentirse satisfechos, porque la satisfacción verdadera no depende del resultado externo, sino de algo interno que nunca fue nutrido.
Hay niños que aprendieron que las emociones son peligrosas, que el mundo no era un lugar seguro donde sentir libremente, que la tristeza debía esconderse, que la rabia debía sofocarse, que incluso la alegría debía moderarse para no molestar. Estos niños se convierten en adultos con una relación difícil con sus propias emociones, que se sienten insensibles o que en cambio son arrasados por olas emocionales que no logran gestionar. Hay niños que aprendieron que eran una carga, que su presencia complicaba la vida de los adultos, que su necesidad de atención era excesiva, que era mejor hacerse pequeños, invisibles, no molestar. Estos niños se convierten en adultos que luchan para pedir ayuda, que minimizan sus necesidades, que se sienten culpables cada vez que necesitan algo de los demás. Jung tenía una manera extraordinaria de describir estas heridas. Decía que todo niño que no recibe lo que necesita, todo niño que debe adaptarse a una realidad que no está hecha a su medida, desarrolla lo que él llamaba una falsa personalidad, una estructura de adaptación que permite la supervivencia psicológica en el ambiente en que crece pero que no es su naturaleza auténtica. Esta falsa personalidad no es una ficción consciente. Es una estrategia de supervivencia inconsciente, elaborada en la primera infancia con los limitados recursos cognitivos y emocionales disponibles en esa etapa de la vida. Es el niño que aprende a sonreír cuando tiene miedo, porque descubrió que sonreír mantiene al padre o a la madre cerca. Es el niño que aprende a no pedir, porque descubrió que pedir lleva al rechazo. Es el niño que aprende a ser perfecto, porque descubrió que la perfección es la única manera de recibir aprobación. El problema de esta falsa personalidad es que con el tiempo se vuelve tan integrada en la estructura del ser que comenzamos a confundirla con nuestra verdadera naturaleza. Comenzamos a creer que esa estrategia de adaptación somos nosotros. Y así vivimos nuestra vida adulta como si todavía fuéramos ese niño en ese ambiente, como si las reglas aprendidas entonces siguieran valiendo hoy, como si los peligros percibidos en la infancia estuvieran todavía presentes, aunque no lo estén en absoluto. Lo que Jung señalaba como el camino hacia la sanación no era el olvido, no era la resignación, no era el perdón forzado de quienes nos hirieron. Era algo mucho más honesto y mucho más valiente. Era el reconocimiento de que aquella herida existió, de que aquel niño sufrió, de que sus necesidades eran legítimas aunque no fueran satisfechas, de que sus emociones eran válidas aunque no fueran bienvenidas. Este reconocimiento, que parece simple pero es extraordinariamente difícil de dar de verdad, es el primer paso hacia una sanación que no es superficial sino profunda. Una sanación que no nos hace olvidar quiénes fuimos, sino que nos permite integrar todo lo que fuimos en quienes somos ahora. 1432 Claude respondeu: sanar al niño interior, en el sentido que Jung entendía, no es un proceso sentimental. Sanar al niño interior, en el sentido que Jung entendía, no es un proceso sentimental. No es simplemente recordar la propia infancia con dulzura o con melancolía. No es tampoco un proceso de análisis intelectual en que se recorren los eventos del pasado buscando entenderlos racionalmente. Es algo mucho más profundo, mucho más físico, mucho más transformador. Es el proceso a través del cual la parte adulta de nosotros mismos aprende finalmente a hacer lo que nadie hizo suficientemente por esa parte niña: verla, escucharla, acogerla sin condiciones, y permitirle sentir lo que nunca tuvo el permiso de sentir. Jung había desarrollado una técnica específica para este tipo de trabajo interior que llamaba imaginación activa. Es una práctica en que nos permitimos entrar conscientemente en el mundo simbólico del inconsciente, encontrar las figuras que lo habitan, dialogar con ellas como si fueran reales. Y cuando aplicamos esta técnica al niño interior, cuando nos permitimos encontrarlo de verdad, sentarnos con él, escuchar lo que tiene que decir, ocurre algo extraordinario. Esa parte de nosotros que había permanecido congelada en el tiempo comienza a descongelarse.
Esas emociones que nunca habían encontrado un contenedor suficientemente grande para ser vividas, comienzan finalmente a fluir. Y con ese flujo, con esa liberación, algo cambia de manera profunda e irreversible en la estructura de nuestra personalidad. Este proceso no es sencillo. No ocurre en una sesión de meditación. No ocurre leyendo un libro. Requiere tiempo, requiere valentía, requiere con frecuencia el apoyo de un profesional que sepa guiar este tipo de trabajo. Pero siempre comienza con un primer paso. Un primer paso que es sorprendentemente simple en su forma exterior y enormemente poderoso en su significado interior. El primer paso es reconocer que ese niño existe, que sigue ahí, que no necesita ser sanado rápidamente ni silenciado. Necesita, antes que nada, ser visto. Uno de los aspectos más fascinantes de la psicología junguiana aplicada al tema del niño interior tiene que ver con el concepto de regresión. Jung tenía una visión de la regresión completamente diferente a la de Freud. Mientras Freud tendía a ver la regresión como algo patológico, como un retorno a etapas primitivas de desarrollo que debían superarse, Jung la veía como algo potencialmente transformador. Cuando la psique nos empuja hacia el pasado, cuando nos hace volver a estados emocionales que parecen pertenecer a la infancia, cuando nos hace revivir heridas o necesidades antiguas, no está necesariamente intentando hacernos daño. Está intentando traer a la luz algo que quedó sin resolver, algo que necesita ser vivido e integrado antes de que el crecimiento pueda continuar. Jung llamaba a este proceso el camino hacia la raíz. Antes de poder crecer hacia arriba, como un árbol que quiere ser alto y fuerte, debemos crecer hacia abajo. Debemos profundizar las raíces. Debemos bajar a las profundidades de lo que hemos sido, de lo que hemos vivido, de lo que todavía llevamos en nosotros sin saberlo. Y este bajar, este acercarse al niño que fuimos, no es un movimiento de debilidad. Es uno de los actos de mayor valentía que un ser humano puede realizar. Hay algo muy concreto que ocurre en las relaciones adultas cuando el niño interior no ha sido sanado. Ocurre que las relaciones se convierten en el lugar donde inconscientemente buscamos completar lo que no se completó en la infancia. Buscamos en la pareja lo que no recibimos de los padres. Buscamos en la amistad la seguridad que nos faltó en casa. Buscamos en el reconocimiento profesional la validación que nadie nos dio suficientemente. Y esto no es necesariamente incorrecto. Las relaciones tienen realmente una función reparadora. El problema nace cuando esta búsqueda se vuelve inconsciente, cuando se vuelve tan urgente y tan desesperada que distorsiona la relación misma, que nos hace incapaces de ver a la persona que tenemos delante por lo que es realmente, que transforma cada relación en una repetición del esquema original con la esperanza, nunca expresada, pero siempre presente, de que esta vez será diferente. Jung tenía un término muy preciso para describir este fenómeno en las relaciones de pareja. Lo llamaba transferencia de apego. El adulto proyecta sobre la pareja las expectativas, las necesidades y los miedos que pertenecen al niño interior herido, y la pareja, inconscientemente, responde a esta proyección de maneras que con frecuencia confirman las expectativas más profundas y más dolorosas. La persona que aprendió en la infancia que el amor siempre lleva al abandono, encontrará, de manera aparentemente inexplicable, parejas que se alejan. La persona que aprendió que el amor significa control, encontrará relaciones donde la dinámica del control se repite. No porque tenga mala suerte, sino porque el niño interior está usando el atractor inconsciente de la psique para recrear el territorio familiar, el único territorio que conoce, con la esperanza de poder escribir finalmente un final diferente. Comprender este mecanismo no es suficiente para sanarlo. La comprensión intelectual es siempre el primer paso, pero raramente el paso definitivo. Jung era muy claro en este punto. Decía que la sanación verdadera no ocurre en la cabeza, ocurre en la experiencia, ocurre en el sentir, en el cuerpo, en esa parte de nosotros que está por debajo de los pensamientos y las palabras. Ocurre cuando el niño interior tiene una experiencia emocional diferente a la que lo hirió.
Una experiencia de ser visto, sin ser juzgado. De ser escuchado, sin ser minimizado. De tener necesidades sin ser una carga. De equivocarse sin ser rechazado. Esta experiencia emocional correctiva puede ocurrir en terapia, puede ocurrir en una relación amorosa madura y consciente, puede ocurrir en la relación con un mentor, con un amigo profundo, con una figura espiritual, y en una forma muy particular y muy poderosa, puede ocurrir en la relación con uno mismo, en el proceso de convertirse en padre o madre amoroso del propio niño interior. Este concepto, el concepto de reparentalización de uno mismo, es una de las contribuciones más prácticas y más transformadoras que la psicología junguiana ofrece al tema de la sanación interior. ¿Qué significa ser un padre o una madre amorosa para el propio niño interior? Significa aprender a reconocer cuando es el niño quien habla y no el adulto. Significa aprender a no actuar impulsivamente cuando el niño está en medio del miedo o de la necesidad, sino detenerse, respirar, preguntarse interiormente qué está ocurriendo realmente. Significa aprender a consolarse a uno mismo en los momentos de dolor, en lugar de huir hacia el trabajo, las distracciones, los excesos. Significa aprender a establecer límites sanos no solo con los demás, sino también con la propia voz crítica interior. Esa voz que repite los mismos juicios crueles que escuchamos de pequeños, y que luego internalizamos como verdades absolutas sobre nosotros mismos. Todo esto es lo que Jung llamaba individuación, el proceso de convertirse plenamente en lo que se es, de integrar todas las partes de uno mismo, incluidas las infantiles y heridas, en una personalidad más completa, más auténtica, más capaz de estar en el mundo con presencia y con gracia. La individuación no es un proceso de perfección, no lleva a la persona sin heridas, sin miedos, sin momentos de regresión. Lleva a la persona que conoce sus heridas, que las ha mirado de frente, que ha desarrollado una relación con ellas diferente a la de la negación o la vergüenza. Una persona que sabe que el niño sigue ahí, que ha dejado de luchar contra él, y que ha aprendido a llevarlo consigo con cuidado y con ternura. Hay una paradoja hermosa en todo esto que vale la pena subrayar. Con frecuencia pensamos que sanar al niño interior significa volvernos más adultos, más maduros, más distanciados de esa parte de nosotros. En realidad ocurre exactamente lo contrario. Cuando el niño interior es finalmente visto y cuidado, cuando deja de tener que luchar para atraer atención a través de nuestros comportamientos disfuncionales, cuando sabe que hay alguien, nosotros mismos, que lo ve y lo acoge, en ese momento emerge algo extraordinario. Emerge su parte luminosa. Emerge la capacidad de asombro que solo los niños tienen. Emerge la creatividad espontánea, la alegría pura, la capacidad de jugar sin propósito, de reír sin motivo, de estar presentes en el momento sin el peso del pasado o la ansiedad del futuro. Estos no son infantilismos. Son dones. Son la parte más viva y más auténtica de lo que somos, esa que las heridas habían silenciado y que la sanación devuelve. Piensa por un momento en cuándo fue la última vez que reíste de verdad, sin motivo, sin inhibición. En cuándo fue la última vez que jugaste con algo sin preocuparte por el resultado. En cuándo te maravillaste la última vez por algo tan simple como la luz que se filtra entre las hojas o el sonido de la lluvia en el cristal. Si estos momentos son raros en tu vida, si la alegría siempre parece condicionada al logro de algo, si el asombro te parece un lujo que no puedes permitirte, entonces, tu niño interior sigue esperando. Está esperando que te acuerdes de él. Está esperando que dejes de estar tan ocupado en convertirte en alguien y que recuerdes que ya eres alguien, el que eras antes de que el mundo te enseñara a dudar de ti mismo. Jung creía profundamente que todo ser humano llevaba en sí, desde el nacimiento, un núcleo de autenticidad irreductible. Lo llamaba a sí mismo, ese centro profundo de la personalidad total que conoce la dirección auténtica de la vida y que busca constantemente expresarse a través de los sueños, los símbolos, las intuiciones, las crisis que nos empujan hacia la transformación. Y creía que las heridas del niño interior eran, en última instancia, heridas a esta conexión con el sí mismo.
heridas que nos separaban de nuestra naturaleza más auténtica, que nos hacían vivir en una versión de nosotros mismos, construida para sobrevivir en lugar de para florecer. Sanar al niño interior es, en este sentido, mucho más que un proceso terapéutico. Es un acto de fidelidad hacia uno mismo. Es la decisión de dejar de cargar con el peso de lo que no era nuestro, de lo que nos dieron a cargar cuando éramos demasiado pequeños para elegir otra cosa. Es la decisión de devolver a quien pertenece la vergüenza, que no era nuestra, la culpa que no era nuestra, la inadecuación que no era nuestra, y de recuperar, en cambio, lo que siempre fue nuestro, nuestra inocencia, nuestra capacidad de ser amados simplemente por lo que somos, nuestra libertad de existir sin tener que demostrar nada a nadie. Sanar al niño interior no ocurre de una vez. No ocurre con una sola intuición por más profunda que sea. No ocurre leyendo un libro o viendo un video por más tocante que resulte. Ocurre en el tiempo, a través de pequeños actos repetidos de atención hacia uno mismo, a través de la práctica cotidiana de una presencia amorosa hacia esa parte de nosotros que ha esperado tanto tiempo para ser vista. Y ocurre sobre todo a través de la voluntad de no voltear la mirada cuando el dolor emerge, de no sofocarlo con las estrategias habituales de huida, sino de detenerse, respirar, preguntarse con gentileza, ¿qué está intentando decirme esta parte de mí? Quiero dejarte con 3 pasos concretos que puedes comenzar a practicar desde hoy mismo. No son ejercicios complicados. No requieren equipamiento especial, ni grandes cambios en tu vida exterior. Requieren solo algo mucho más raro y mucho más valioso: tu atención honesta hacia ti mismo. El primer paso es lo que podríamos llamar el reconocimiento. La próxima vez que te sorprendas reaccionando de manera desproporcionada a algo, la próxima vez que sientas dentro de ti un miedo, una tristeza, una rabia o una necesidad que parece demasiado grande para la situación que la desencadenó, detente. No juzgues esa reacción. No intentes explicarla racionalmente. No la sofoques. Simplemente reconócela. Dite a ti mismo: sé que estás ahí, sé que estás sufriendo, y estoy aquí. Este gesto, aparentemente simple, es enormemente poderoso, porque por primera vez estás haciendo por ti mismo lo que nadie hizo suficientemente cuando eras niño. Estás viendo tu sufrimiento sin juzgarlo. El segundo paso es el del diálogo interior. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y permítete imaginar al niño que fuiste. No tiene que ser un recuerdo preciso. Puede ser solo una sensación, una imagen vaga, una presencia. Y luego, con la parte adulta de ti, dirígete a ese niño. Pregúntale cómo está. Pregúntale qué necesita. Escucha sin prisa las respuestas que llegan, aunque lleguen de manera inesperada, aunque te sorprendan, aunque te hagan sentir cosas que preferirías no sentir. Este diálogo es el corazón del trabajo junguiano sobre el niño interior. Es el momento en que las 2 partes de ti, la adulta y la infantil, comienzan finalmente a hablarse en lugar de ignorarse o de combatirse. El tercer paso es el de la reparentalización cotidiana. Cada día, en pequeños gestos concretos, comienza a darte lo que no recibiste suficientemente. Si creciste en un ambiente donde tus necesidades físicas y emocionales no fueron suficientemente vistas, cuida tu cuerpo con atención y con ternura. Si creciste en un ambiente donde tu voz no tenía valor, comienza a expresarte, aunque sea en cosas pequeñas, aunque parezca irrelevante. Si creciste en un ambiente donde equivocarse llevaba al castigo o a la vergüenza, comienza a perdonarte los errores con la misma gentileza que usarías con un niño que está aprendiendo. Cada gesto de cuidado hacia ti mismo es un mensaje que le envías a tu niño interior. Un mensaje que dice: estás a salvo ahora. Estoy aquí. Ya no tienes que hacerlo todo solo. Jung creía que la vida humana tenía un significado que va mucho más allá de la supervivencia y del éxito. Creía que cada ser humano estaba llamado a un proceso de realización auténtica, a convertirse plenamente en lo que está destinado a ser.
y creía que las heridas del niño interior, por dolorosas que fueran, no eran obstáculos a este proceso. Eran parte integral de él. Eran los lugares exactos donde la transformación más profunda podía ocurrir, si solo teníamos el valor de acercarnos a ellas en lugar de huir. Sanar a tu niño interior no significa volver atrás. Significa traer adelante contigo esa parte de ti que se quedó atrás. Significa integrar en lo que eres hoy todo lo que fuiste, con sus heridas y con sus dones, con sus miedos y con su capacidad de asombro. Significa convertirte finalmente en una persona entera. No perfecta, no sin dolor, pero entera. Y desde esa integridad, desde esa conexión profunda con todas las partes de ti, la vida comienza a cambiar de maneras que todavía no puedes prever, pero que puedes comenzar a sentir, como algo que se afloja por dentro, como una respiración que finalmente llega a lo profundo, como la sensación sutil pero real de estar, por primera vez, verdaderamente en casa en ti mismo. Gracias por haber caminado hasta aquí conmigo. Gracias por haber dado a estas palabras el tiempo y el espacio que merecían. Tu niño interior no necesita ser sanado rápidamente. Necesita ser amado con paciencia. Y tú, precisamente tú, eres la única persona que puede hacerlo de verdad. Que cada nuevo día te encuentre un paso más cerca de esa versión de ti que siempre supo quién era, antes de que el mundo te enseñara a olvidarlo.